Denis Osuna nació en Venezuela y desde hace un año vive en Madrid. Siendo este un destino tan importante para las personas que desean comenzar su vida en Europa, decidí hacerle varias preguntas. Así que este video de seguro te interesará. Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo video. Hoy vamos a hablar con una persona que se encuentra en España, vive específicamente en Madrid y la verdad es que este es un lugar que muchas personas quieren conocer. Así que de una vez yo te presento, Denis, ya nos conocemos de hace un buen tiempo. Quiero que me hables un poco de ti, que me digas tu nombre y edad y a qué te dedicas o cuál es tu profesión. Hola Claudio, un placer estar por aquí. Bueno, yo soy Denis Osuna, tengo 27 años y bueno, soy ingeniero informático y estoy actualmente dedicado al área de la programación profesionalmente. Esto a mí me parece bastante genial porque generalmente muchas personas que en cuanto a programación pueden, digamos que trabajar desde cualquier lado. En el caso, por ejemplo, que estuvieses en Venezuela, podrías entonces, digamos que trabajar y ganar un buen dinero y en Venezuela, como se acostumbra a pensar que es sumamente barato, digamos que podrías vivir ahí totalmente tranquilo. ¿Este podría haber sido tu caso? De hecho, sí, sí. Pero, o sea, hay matices, porque efectivamente yo, por lo menos en Venezuela, tenía un buen trabajo como desarrollador. Era un trabajo remoto, con una buena remuneración que por lo menos me permitía cubrir mis necesidades. Yo podía hacer todo lo que a muchos venezolanos desgraciadamente se les dificulta, que son cosas básicas, pero fallaban todas esas cosas que efectivamente por aquí tenemos que son súper básicas, que una conexión a internet estable, que no sea súper cara y súper exclusiva, seguridad, transporte público súper básico. Entonces, bueno, eso. Básicamente eso, es decir, eso fue lo que te llevó entonces a salir de Venezuela y digamos que venirte entonces a este lado del mundo. ¿Qué tal te parece Madrid? ¿Crees que es un buen lugar? ¿Qué tal te sientes ahí? Oye, la verdad sí, me encanta. En general España, Madrid es una ciudad que nunca duerme, me encantan los matices uno encuentra y sinceramente, por lo menos es una ciudad que no te aleja tanto del lugar de donde vienes. Para mí es lo que yo siento de Madrid. He estado en varias ciudades en España Ujú. y en Madrid siento eso, que tú estás escuchando, o sea, tú escuchas en el metro a todo el mundo, o sea, tú escuchas venezolanos, argentinos, peruanos, colombianos, de todo el mundo. Entonces eso es bastante chévere. Madrid es una ciudad de verdad bastante bonita, al menos yo he estado ahí en varias ocasiones y de hecho quiero ir de pronto hasta allá. Pero en este caso, ¿tú qué tanto crees que se consigue de la cultura venezolana? ¿Puedes conseguir todos los tipos de comida, arepa, empanada, emprendimientos venezolanos? Uy, sí, la verdad que por la comunidad venezolana que existe en España en general, pero aquí en Madrid, tan concentrada, uno puede conseguir muchísimas cosas. O sea, hay muchos negocios de comida venezolana, de venta de productos, incluso en cadenas grandes de supermercados, uno puede encontrar productos venezolanos. Entonces, eso es algo que se agradece bastante. ¿Has conocido gente que en este momento, por lo menos allá, esté emprendiendo? Es decir, esté, digamos que con algún negocio o has visto algunos emprendimientos venezolanos. Sí, de hecho, conozco gente que vende comida venezolana o que tiene lugares o bares donde venden comida venezolana, algo más general, pero de igual forma intenta centrarse un poco en toda la gastronomía venezolana y todos los productos. En este caso, también quiero preguntarte sobre algo que todo el mundo por lo menos pregunta en muchos foros, ya sea en Facebook, en grupos de WhatsApp o en cualquier otro lugar. ¿Qué tal fue tu entrada a España? ¿Hacen algunas preguntas? ¿Qué cosa te pregunta el oficial de inmigración? Bueno, la verdad, mi entrada fue bastante comparada con muchos que yo también he leído esos grupos y tenía un poco de miedo de todo lo que me iban a Es, preguntar. es que dicen muchas cosas. Sí, 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 sí.
por lo menos a mí solo me preguntaron el motivo de viaje y yo dije turismo, Y porque perfecto, en principio ese era el motivo. obvio, obvio, claro. Entonces, pero por ejemplo, conozco personas que le pidieron, afortunadamente yo tenía todo, Ujú. eh, y no tenía como que, joda, si me preguntan que demuestre mis fondos o una reserva o tal cosa, no podía hacerlo. Pero sí, sí, he conocido personas que incluso hace poco una amiga que está de vacaciones, que ya se va, que ya regresa a Venezuela, la persona que estaba delante de Pero ella, espera, ¿te va definitivo o va a ir y vuelta? sí, sí, ella solo estaba de vacaciones, ya regresa. Pero sí, la persona que estaba delante de ella le pidieron como que justificara los fondos y no tenía y como que migración básicamente la devolvieron, ¿no? No la dejaron entrar, no le garantizaron la entrada. No sé cómo habrá sido, eh, cómo siguió esa persona, pero No, claro, entonces estos casos sí existen, es decir, hay algún que otro caso que digamos que le preguntan algunas cosas o unos cuestionamientos y sobre todo por fondos. Tal vez quizás no solo por fondos, sino también por el, digamos que el hospedaje o que presente algo. También hay cartas, tengo entendido que son, por ejemplo, las cartas estas de recomendaciones, que también hay personas que dicen que las solicitan, ¿no? sí, eso es como cuando eres nacional o residente y quieres por lo menos que alguien que tú conozcas venga a España a quedarse, le puedes dar una... Digamos que es como un referido, Sí, algo sí, exacto. Como, oye, esta persona va a quedarse en mi casa, entonces, como yo pues, me hago responsable, digamos, de esta persona sí, durante sí, exactamente, sí. básicamente eso. En Sí. este caso, también quiero preguntarte cómo ha sido tu proceso, por lo menos cuáles son los trámites que tienes que hacer, qué requisitos te pidieron, cuéntame un poco de ello. Vale. Bueno, mi proceso, pues comenzó, yo solicité protección internacional, Ujú. y principalmente por, bueno, por motivos fundados de no regresar a Venezuela. Y por ahí fue donde, como se desenvolvió mi proceso. ¿Qué, En- qué requisitos en este caso te solicitan? bueno, primero tienes que solicitar una cita, que la verdad es algo muy complicado, porque bueno, este es un proceso que está dirigido a cierto grupo de personas, pero que de igual forma es bastante demandado, entonces el tema de las citas es bastante complicado. De hecho, cambiaron la modalidad hace unos meses y me han comentado personas que es imposible conseguir citas, es muy difícil. Incluso cuando atienden los teléfonos, que le dicen que no hay citas porque está bastante congestionado eso. O es por el número entonces o cantidad de personas que están ahorita, digamos que solicitando esto. Claro, Digamos exactamente. que es lo más común, pero en este caso, ¿qué requisitos exactamente te pidieron? ¿Te pidieron algún documento, partida de nacimiento, Eh, cédula? no, para este proceso en específico, no. Lo que me solicitaron fue el pasaporte, una declaración de como de los motivos Ujú. eh, que, que me restringían a volver a Venezuela, una Ok. carta de motivos, y básicamente fue eso. Para este proceso no solicitan nada. Solo Eso es eso. perfecto. Pero ¿conoces alguna otra manera o alguna otra forma, ya que no sea por este tipo, a través de la cual las personas puedan legalizarse en España? Sí, sí, de hecho hay varios, he conocido personas que, por lo menos que con visa de estudios, Ujú. no sé, solicitan un crédito, claro, a medida de Venezuela es un poco complicado, pero por lo menos en un país donde exista, Otras condiciones, quizás como Argentina claro, exacto, o Chile. exista al menos algo crediticio que te pueda apoyar. Solicitan créditos para una beca de estudio, para hacer máster o cosas así, y ya luego pueden cambiarla por residencia de búsqueda de trabajo, si no me equivoco, o, o ampliarla esta misma para continuar estudios. Entonces, hay alternativas, la verdad, hay alternativas. Si eres freelance, Ujú. hay
hay ciertas condiciones ahí, pero también podría solicitar una visa como freelance y por lo menos para los países iberoamericanos Ujú. hay convenios de que luego de 2 años de residencia legal en España puedes optar por la nacionalidad. Son apenas 2 años, entonces, es decir, es sumamente sencillo. Esto incluye entonces Venezuela, ¿no? Me dijiste hispanoamericano. Sí, sí, no sé exactamente todos los países, pero tengo entendido que son los iberoamericanos, entre los que está Venezuela, claro. Ya, esto te lo pregunto porque yo conozco un amigo, es decir, él es de Barquisimeto, si no me equivoco, duró un tiempo viviendo en Valencia y él me contaba que le era un tanto difícil sacar la nacionalidad. En este caso, yéndonos otra vez a la base, ¿qué tiempo por lo menos tú tardaste en, digamos, en sacar o en tener ya o que te dieran la residencia porque te la dieron, ¿no? Sí, exactamente. Yo tengo residencia de hace poco. Con mi proceso tardé aproximadamente 1 año desde que llegué, por allá por agosto. Comencé el proceso, ya no estaba complicado lo de las citas, era a través de la web, pero pude tomarla, las citas luego para entregar todo lo que te comenté, la exposición de motivos y todo eso. Luego la cita para que me asignaran el NIE, para que revisaran todo y luego ver si aceptaban, me dan una resolución de este proceso. Y en todo ese tiempo se tardó aproximadamente 1 año. Y por lo menos en cuanto a la nacionalidad, me dices que son 2 años, pero 2 años a partir, digamos, de que te dan este documento, ¿no? Sí, sí, correcto, exacto. Ya, lo otro, ¿qué requisitos entonces a partir de que te dan el documento, digamos que vas al trámite de nacionalidad, ¿sabes algunos requisitos o has averiguado con respecto a ello? A ver, bueno, tienes que tener, según lo que recuerdo, que tengo una conocida que hace poco la solicitó, tienes que tener, bueno, 2 años de residencia continua en España, legal y continua. O sea, tienes que tener una tarjeta de residencia. Ujú. Y luego ya ahí tienes que pagar algunas tasas y tienes que hacer un examen de nacionalidad del Instituto Cervantes. Si no me equivoco, también te solicitan la partida de nacimiento apostillada y antecedentes penales. No estoy 100% seguro de eso, pero creo que sí lo solicitan. Pero son los, digamos que los documentos que tú recuerdas. Ahora, partiendo de este punto, de este lugar, ya que te encuentras en España y tienes la documentación, ¿cuáles son tus planes en España? ¿Lo ves como un lugar a vivir a largo plazo? ¿Cómo tú lo ves? La verdad, España sí es un lugar que te da todas las condiciones de vida óptimas para que tú puedas estar tranquilo. Me ha parecido y bueno, ahora que tengo residencia, ya, bueno, ya desde que tengo permiso de trabajo he estado, hace poco que se me activó mi permiso de trabajo antes de que me dieran la residencia, he estado postulando para un trabajo ya como desarrollador aquí algo estable. Entonces estoy en esa búsqueda. Afortunadamente, mi área de desarrollo, Ujú. mi profesión es algo que hay demanda, entonces espero ya dentro de poco estar comenzando. Perfecto, pero tú crees, por ejemplo, ya en la situación, por ejemplo, de una persona que es el área de desarrollo, pero para otra persona que quizás está buscando algún otro empleo, ¿crees que también en España hay empleo? Porque una de las cosas que generalmente hablan de España es del número de cesantía, que dicen que es grande. ¿Tú cómo lo has visto con respecto a algunos compañeros, algunos conocidos, algunas personas? Bueno, sí he conocido personas que se les ha complicado bastante conseguir trabajo, sinceramente. Es bastante complicado y más si, bueno, si te vienes con un plan de no tener papeles a un inicio, entonces tienes que conseguir trabajo como lo dicen por ahí en negro. Ujú. Entonces es complicado, pero digo yo que siempre sale algo. Siempre hay maneras quizás de conseguirlo, o también depende de la cantidad de cosas que tú quieras hacer, porque si tú eres un tanto más abierto de mente, vas a poder conseguir quizás algún otro trabajo que quizás no tenías previsto. Quizás Sí, no tenías previsto limpieza y toca hacerlo por el tema de dinero claro. también, o porque simple y llanamente es lo que conseguiste en el momento y vas buscando quizás alguna otra cosa. Con el tema de xenofobia, también es otro tema que se habla mucho de España, aparece mucho en los grupos de WhatsApp. Incluso hay trend con respecto a TikTok,
Facebook, X cantidad de redes sociales. ¿Crees que en España existe la xenofobia o existe o has tenido algún tipo de encontronazo de este tipo? Bueno, yo personalmente, la verdad, no. Yo actualmente, bueno, por lo menos yo estoy en una academia de baile y tengo interacción todos los días con personas de todas nacionalidades, muchísimos españoles. Tengo ya por ahí un grupo bastante fuerte ya constituido y nunca he tenido, sinceramente, un episodio así de xenofobia. He presenciado uno, la verdad, que la verdad no fue tan fuerte, pero la verdad lo recuerdo. Estaba entonces, pero a modo grosso, por lo menos yo o grupos de amigos que conozco no han tenido ningún inconveniente de ese índole, por lo menos en tipo de gestiones y eso. Nunca me he sentido como que joder, eres migrante o eres latino, cualquier cosa, entonces no te vamos a respetar o así, la verdad, por lo menos personalmente no lo he sentido. Particularmente me gusta escuchar esto porque digamos que desmentir muchas cosas que dicen por lo menos en las redes sociales creo que es importante y creo que es por lo que estoy haciendo este tipo de videos, que digamos que es tipo podcast, para ver qué tal otros venezolanos y otras personas, porque también voy a tener a muchas otras personas de otras nacionalidades, y digamos que están en Australia o que están en Suiza o están en cualquier lugar. Este es el momento, por lo menos para muchos, de empezar a darle like, comentar y compartir este video. Por otro lado, también quiero hacerte una pregunta extra que me parece muy curiosa. Al menos, por lo menos, ¿qué cosa te gusta o qué es lo que más te gusta de España y qué es lo que no te ha gustado en este tramo? La verdad, que me gusta la multiculturalidad, por lo menos que he experimentado, eso me encanta, la verdad. Eh, Me gusta mucho la historia que hay detrás de cada lugar. Yo soy una persona muy viajera, trotamundos, entonces siempre estoy en búsqueda de algo nuevo, ando visitando pueblos o ciudades nuevas y he encontrado cosas que de verdad son increíbles, que hay que ver, la verdad, que forman parte de ti, de tu historia. Yo Eh, sí pienso también lo mismo, es decir, España tiene tantas cosas bonitas, al menos por lo menos cuando visité Barcelona, creo que es una de las ciudades que más me ha gustado. Cuando sales, ves, digamos, la Sagrada Familia, es sorprendente porque sales justamente de espaldas y de repente vas y te volteas y wow, es impresionante, es majestuoso, por lo menos así lo veo yo. ¿Y qué cosa no te gusta? a ver, bueno, yo todavía me estoy acostumbrando a la parte de los cambios de clima, la verdad. Bueno, como vengo de un país tropical, entonces tenemos que ser dos estaciones y aquí viene el frío muy frío y el calor bastante calor y entonces a eso todavía me estoy acostumbrando, pero bueno, es una experiencia. Por lo menos no vives en Sevilla, porque por lo menos lo que yo he escuchado de Sevilla es que hay 40 grados cuando es el tiempo de calor. Y en En verano. Madrid, de hecho, que es donde tú estás, logra de hecho a veces nevar. ¿Eso aún lo has visto o no? No, bueno, ese fue un fenómeno, creo que se llamó la Filomena, que estuvo como hace como 2, 3 años, no recuerdo bien cuando me comentaron, pero no, no he visto. Aquí lo que sí he visto bastante es que cae granizo cuando llueve. Eso sí lo he visto bastante, bastante. Wow. Aún yo no me acuerdo, por lo menos, de granizo no me acuerdo. En Chile creo que hubo sí algo de nieve, pero no me acuerdo como de granizo ni nada por el estilo. ¿Qué recomendación a muchos venezolanos, argentinos, chilenos, no importa, cualquier persona sudamericana que esté pensando en ir a España, no importa la región, qué recomendación le das? Bueno, yo creo que siempre es bueno que te documentes y no hay mejor forma de documentarse, aparte de los grupos, que con algún tipo de abogado de migración que te pueda asesorar sobre un proceso legal y seguro para tu migración, pues porque siempre hay cositas que te pueden gestionar más rápido y que te pueden dar toda la información de primera mano con el marco legal vigente y todo ese tipo de cosas que muchas veces en los grupos y eso para nada, o sea, tú encuentras cosas totalmente contrarias, la verdad.
Ah, Eh, sí, sí, sí. Y oye, que sí se puede, la verdad, vale la pena, vale la pena el cambio, vale la pena el esfuerzo. Hay muchas personas que la sudan durísimo para llegar aquí trabajando, pasan años y bueno, ya al final siempre todo tiene una recompensa y logran el nivel de vida o la calidad de vida. Tal vez no son personas que son ricas, pero tienen una buena calidad de vida y eso es lo importante, que estés tranquilo. hablando de esto, ¿crees que has logrado cambiar, digamos, tu vida de alguna manera a esos objetivos que hablamos en un principio del video? Digamos que con respecto al tema de seguridad, al tema de bienestar, ¿te sientes mucho mejor a como estabas en Venezuela? Uy, no, eso es un cambio, pero un giro de 180 grados, totalmente. Eh, a nivel de seguridad, es algo como que no sé, en estos días de hecho fui a un encuentro y alguien estaba comentando algo así que uno está como, ya uno perdió todo, lo perdió todo, perdió hasta la malicia. Y eso que yo tengo poco tiempo, imagínate la gente que tiene años, que tú andas por ahí con tu teléfono en la mano o que a veces dejas cosas, pero eso es algo que es en consecuencia de, por lo menos que se te olvide algo en un lugar, en una cafetería y pasen horas y tú regreses y preguntes y te lo tienen guardado, por ejemplo. Eso ha pasado en muchas veces a mí, amigos, a toda esta gente. No sé, que se te pierdan en el metro y alguien lo recoge y lo entrega y cuando vas a buscarlo está ahí guardado. Eso también, cosas así, tan básicas o tener luz siempre, no tener que estar te preocupando por los servicios básicos, por el transporte, es algo que sinceramente hace que tu vida y tus prioridades se puedan centrar en otras cosas, la verdad. Me gusta. En este caso, recomiendas España. Recomiendas cambiarse, digamos que vivir esta nueva experiencia. Pues la verdad sí, la verdad sí. Genial. Yo de verdad con esto creo que tenemos todas las preguntas, al menos las iniciales, con respecto a cómo es vivir en España. Para mí de verdad encantado de que hayas podido compartir conmigo este pequeño momento y también con las personas que me siguen. Creo que es un video muy importante y que por lo menos muchas personas que viven en España o que quieren emigrar a España quieren conocer la experiencia de otro. Creo que con esto podemos cerrar, pero no sin antes, quiero que me digas entonces, por último, ¿cómo te ves de aquí a 5 años viviendo ahí en España? ¿Cuáles son Oye, esas metas? bueno, primero tengo que conseguir el trabajo, un trabajo más estable. Bueno, la verdad yo soy una persona muy eh, que tiene con miras un poco más de independencia económica, entonces ya seguramente en algún momento busque alguna alternativa fuera de un trabajo normal para generar ingresos. Eso viene por ahí seguramente. Te ves Eh, creciendo. Sí, sí, bueno, y de aquí a 5 años seguramente tenga nacionalidad, esperemos. Toco madera por aquí. No, Eh, tiene que ser así, tiene que ser así. Vamos a pensar en positivo. sí, sí, sí. Y bueno, la verdad me veo tranquilo, me veo viajando, tal vez no ubicado en Madrid. He estado en varias ciudades que me encantan, la verdad. He estado en Valencia, me encantó. Estuve en Coruña también, me gustó mucho Coruña, aunque hace muchísimo frío, seguramente en Es invierno. muy húmedo, es muy húmedo. Tengo una amiga ya que vive como 7 años y dice que es bastante húmedo el lugar. Entonces, eso, me veo bastante tranquilo, la verdad. Me veo cumpliendo metas en un lugar que me va a brindar los medios para hacerlo. Genial. Con esto entonces concluimos el video. De verdad, muy feliz porque otras personas puedan lograr esas metas que tanto anhelan. Así que, señores, no se olviden de darle like, de comentar este video, dejar alguna pregunta abajo en la cajita de comentarios, porque será hasta una nueva aventura en una nueva experiencia. Bye bye, nos vemos. See you. Ah.